Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un conocido refrán español que dice así: hay 3 jueves en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión. El Jueves Santo sigue siendo en jueves, pero en España y en otros muchos países, tanto el Corpus Christi como la Ascensión se han pasado al día siguiente, pues por motivo del calendario civil. Aunque hay que decir que hay muchos países en Europa que siguen celebrando el Día de la Ascensión en jueves, el jueves 21 en este caso, en este mes de mayo del 2020. Países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza. Bueno, nosotros, como otros muchos países, lo celebraremos el domingo 24. Y es una fiesta, una solemnidad muy importante. Quizá a veces no le hemos concedido la importancia que tiene. Y nos la sugiere la importancia el autor, entre otros, de un libro de espiritualidad, Erik Peterson, de un libro que trata sobre los ángeles. Y nos dice que el culto que la Iglesia da en la liturgia no es un culto ligado a un templo determinado, a una sociedad religiosa humana, sino es un culto que engloba a todo el universo y en el que toman parte el sol, la luna, todos los astros. Ahora bien, dice este autor, esta alabanza sería inconcebible si la ascensión de Cristo no hubiera abierto previamente el cielo. En la Sagrada Escritura nos encontramos bastantes textos que hablan de la ascensión de Cristo al cielo, bien directamente o bien indirectamente. Y vamos a coger primero una epístola de San Pablo a los Efesios, que nos pone en situación y nos pone en el lugar en el que Cristo está. Dice: Él la ha puesto por obra en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto existe. Son palabras reveladas de San Pablo. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. Es decir, Cristo está en los cielos a la derecha del Padre. Cristo es la cabeza de todas las cosas en favor de la Iglesia. Por eso, tantas veces, cuando alguien comenta, es que la Iglesia se ha equivocado en esto, es que la Iglesia va retrasada en aquello otro, es que hay que preguntarle: ¿de qué Iglesia me estás hablando, criatura? ¿Del cuerpo de Cristo? ¿De esa institución de la Santísima Trinidad que es la Iglesia? ¿O estás tomando la Iglesia por un párroco, por un obispo, por un comunicado a la prensa? Eso no es la Iglesia.
lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la Iglesia, que es su cuerpo. Y esta fiesta tan importante nos la recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, ese catecismo fundamental que se promulga en el 1992 y que es muy bueno leer, meditar y consultar cuando tengamos alguna pequeña duda. Y nos dice el Catecismo: la ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Y prosigue: Jesucristo es Señor, Señor con mayúsculas. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. No hace mucho leía yo unas palabras de San José María hablando sobre la humildad, en que nos recordaba que la humildad es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso ya está. Y cuando somos soberbios es que o no sabemos quién es Dios o nos equivocamos con quiénes somos nosotros. Y sigue diciendo el Catecismo: como Señor, vuelvo a decir, Señor con mayúscula, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. Permanece en la tierra en su Iglesia. Ya se nos aclaran ideas, ya colocamos esa importancia de esa ascensión del Cristo a los cielos. Y podemos decir, con motivo de esta solemnidad tan maravillosa, tan importante, que relumbra más que el sol, que nuestro Maestro nos ha marcado el camino. Pero sabemos que no solo es el camino, sino que también es la meta a la que estamos destinados. Y esa meta la alcanzaremos siguiendo a Cristo, pero la alcanzaremos con esfuerzo. No es algo automático por haber sido bautizados o por estar inscrito en tal cofradía o en tal asociación o en tal movimiento religioso o ser pariente de un gran eclesiástico. No, al cielo iremos con gran esfuerzo. Y nos vamos a la Sagrada Escritura para ver esta fiesta de la Ascensión. Primero a San Lucas, al final del Evangelio de San Lucas. Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron, importante, ellos le adoraron. Se nos olvida a veces que tenemos que adorar al Dios tres veces santo. No se les olvidó a los apóstoles, aunque tenían mucha confianza con Cristo. Ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría, nos dice San Lucas, con gran alegría. Comentaremos esta alegría. Y luego, del mismo autor, de San Lucas, pero en otro libro distinto del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en este caso aparece en el primer capítulo, igual que aparece en el último capítulo de San Lucas, aparece en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles la ascensión de Cristo a los cielos. Y en el caso de los Hechos de los Apóstoles leemos: y después de decir esto, mientras ellos lo observaban, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Importante lo de la nube. Estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, cuando se presentaron entre ellos dos hombres con vestiduras blancas que dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá de igual manera a como lo habéis visto subir al cielo. Sí, están ya avisándole de esa segunda venida de Cristo,
ya como juez en el final de los tiempos. Pero sobre todo le dice, ¿qué hacéis ahí pasmaos? Estáis, os habéis quedado absortos. Venga. Los 11 apóstoles, Judas ya había muerto, habían ido desde Galilea por mandato de Cristo, habían vuelto a Jerusalén y concretamente al monte que Jesús en sus apariciones les dijo, al monte de los Olivos, un monte que está frente por frente a las murallas de Jerusalén. Los discípulos, al ver de nuevo al resucitado, le adoraron, se postraron ante él, ante su Maestro y su Dios. Vemos ya un aumento de la sabiduría, de la conciencia de estos discípulos que ya iban sospechando en esos 3 años de acompañamiento con Cristo. Ya incluso habían confesado que su Maestro era el Mesías. Y aquí ahora ya, en estos últimos compases de Cristo en la tierra con ellos, se ve una conjunción del asombro y de la alegría al ver que su Señor, su Dios, ha estado siempre con ellos. Y es muy importante que nosotros, que somos esos discípulos al cabo de los siglos, participemos en esa misma alegría, en ese mismo gozo de esos testigos de la ascensión del Señor. Nosotros también somos testigos. Ellos son testigos oculares y así lo proclamarán toda su vida hasta dar la sangre por Cristo, y nosotros también somos testigos a través de la fe en la Iglesia, donde está Cristo. Y son testigos y se alegran mucho, claro, del triunfo de Cristo, de ese triunfo majestuoso. Y tú y yo nos alegramos mucho del triunfo de Cristo. Y por eso el cristiano está alegre. Como dice San Agustín, refiriéndose a aquella persona que da algo y pone cara de tristeza, de pena, lo dice muy agudamente: si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Jesús les promete, nos promete el Espíritu Santo que descenderá sobre ellos, y para que así seamos testigos, pues en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tú y yo estamos en los confines de la tierra. Se eleva, y hemos dicho antes, hemos leído antes, que una nube lo ocultó a sus ojos. Es esa nube la que indica que ya Cristo pasa al cielo. Es como el telón ya final que se corre. Era ese signo de que Jesús ya había entrado en la patria. Claro, la vida de Jesús no lo sabemos perfectamente. Tu vida, Señor, no concluye con la muerte en la cruz, siendo tan importante, ni tampoco con la resurrección, siendo tan importante, sino con la ascensión a los cielos. Ese es el último misterio, porque tiene una parte de misterio muy fuerte de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y además, de esa forma espectacular, era conveniente, dicen los teólogos, porque aquellos, los apóstoles, los discípulos que estaban allí, habían visto esa burla a Cristo, ese desprecio, esos insultos, y convendría que eso que habían visto, esa burla, y en el caso de Juan incluso la propia muerte de Cristo, fueran testigos de su exaltación suprema.
Con frecuencia contemplamos la ascensión de Cristo al cielo durante todo el año cuando rezamos el rosario. Sabemos que es el segundo misterio glorioso del Santo Rosario. Y San José María, en un librito pequeñito, íntimo, Santo Rosario, nos comenta este hecho de la ascensión. Se fue Jesús con el Padre. 2 ángeles de blancas vestiduras se aproximan a nosotros y nos dicen: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pedro y los demás vuelven a Jerusalén cum gaudio magno, con gran alegría. Es justo que la santa humanidad de Cristo, siguen siendo palabras de San José María, reciba el homenaje, la aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria. Y con la imaginación, con esa capacidad que tú, Señor, nos das a nosotros para poder pensar, poner el espacio, el tiempo, el lugar, los colores para el bien. La imaginación muchas veces es obradora de maldad, pero muchas veces también nos ayuda a poner las cosas buenas. Nos dice, ¿quién estaba esperando a Cristo en el cielo? Pues podemos decir, lo mejorcito desde el comienzo de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días. Y allí estará, le estaban esperando, lógicamente, Abraham, Moisés, Elías, todos los profetas, todos los patriarcas, y luego todo ese conjunto a partir de la venida de Cristo, de santos que ha habido estos 21 siglos de la Iglesia, santos de muy distintas circunstancia, lugar, espacio, edad, mártires, confesores, eclesiásticos, gente normal, amas de casa, muchísimos, gente buenísima que todos hemos conocido y que lógicamente decimos, mi abuela, qué buena era, está en el cielo. Pues todos se alegran con esa subida de Cristo al cielo. Evidentemente, estaban allí todos los del Antiguo Testamento, pero como en la vida eterna todo se tiene en presente, podemos decir que todos contemplaremos, por la misericordia de Dios, ese momento de la entrada de Cristo en el cielo. Es en nuestra vida que aparecen en estos años que estamos en la tierra, pues momentos fáciles, difíciles, gloriosos, con contradicciones. Ahora estamos pasando, toda la humanidad, pues esta pandemia que nos está afectando a todos, tiene sus aspectos negativos, tiene muchos positivos también. Me lo ha comentado muchos matrimonios, lo bien que le ha venido esta pandemia para poder charlar juntos, para poder ver una película juntos, para jugar al parchís. O sea que también Dios se sirve de algo malo objetivamente, como es la pandemia, para cosas muy buenas. Pues tú y yo, ante este tiempo que nos está tocando vivir ahora, podemos mirar hacia abajo y ver esos aspectos negativos, terribles, malos, esas contrariedades, o bien mirar un poco hacia arriba. Y estamos hablando de la fiesta de la Ascensión. Por lo tanto, tú y yo tenemos que mirar hacia arriba. ¿Y por qué? Porque es que nuestra meta está hacia arriba, porque Cristo se ha ido hacia arriba al cielo. Hay un periodista nórdico que le preguntó a un profesor noruego de filosofía, profesor que era un gran montañero. En una entrevista, Arne Naes
así se llama, ¿usted por qué escala tan alto? Sí, qué manía se le ha metido más para arriba, más para arriba, más para arriba, ¿no? Y este profesor le dijo al periodista: usted es el que ha dejado de subir. Lo mío es natural para un hombre. Sí, el hombre está hecho para subir. El hombre está hecho para mirar hacia arriba. Y al mirar hacia arriba vemos la alegría de la fiesta de la Ascensión, de la solemnidad de la Ascensión. Esa alegría que nos decía Benedicto XVI, nos lo decía antes de ser papa, cuando era el cardenal Ratzinger. Nos decía que la alegría es algo constitutivo del cristianismo. Pero no una alegría causada por el ocio, por la diversión, que muchas veces oculta la desesperanza, porque entre otras cosas la diversión siempre se acaba, y se acaba pronto. Y también nos decía Ratzinger que a veces el alboroto es una máscara para disimular la desesperanza. En cambio, el cristianismo da una alegría propiamente dicha. Y es una alegría que, además de ser compatible con las dificultades de nuestra existencia, contribuye a hacerla más fácil. Es esta fiesta de la Ascensión, esta fiesta tan importante, este hecho histórico que recordamos en la liturgia, el que nos fortalece, el que nos alienta en la esperanza de alcanzar el cielo, el que nos impulsa constantemente a elevar nuestro corazón, como nos invita el prefacio de la misa. Arriba los corazones, los tenemos levantados hacia el Señor, ¿no? Sursum corda, arriba el corazón, con el fin de buscar las cosas de arriba. Entonces ahora nuestra esperanza se hace más grande, pues es el mismo Cristo el que se ha ido a prepararnos una morada. Y San Agustín nos da un pensamiento muy adecuado, muy bonito, muy cierto. En uno de sus sermones nos dice: en la tierra pensemos que con nosotros se cuenta en el cielo. Nos están esperando. Y el Señor sabemos que se encuentra en el cielo con su cuerpo glorificado. Y te voy a abrir una ventana para entender, no se entiende, para imaginar un poco lo que es el cuerpo glorificado de Cristo. ¿Recuerdas el momento de la resurrección de Cristo? Recuerda que allí pusieron una guardia de soldados romanos, y ahora eran soldados que estaban muy lejos de su hogar, acostumbrados a ver batallas terribles, enemigos, cabezas volando, caballos atacando, fuego que le cae encima, ejecuciones. Digamos que eran unos soldados duros, como todos los soldados de las legiones romanas, que han visto muchos horrores. O sea, que no eran unas quinceañeras. Y vamos a ver qué le pasa a esos soldados romanos, puestos en la guardia del sepulcro de Cristo. Leemos en San Mateo: pasado el sábado, al alborear el día siguiente, marcharon María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. No hizo más. No sacó una espada, no sacó una lengua de fuego. No, se sentó. Pero dice San Mateo, su aspecto era como de un relámpago. ¿Qué es tener el aspecto de un relámpago? Eso debe ser terrible. Y su vestidura blanca como la nieve. Y dice, los guardias, esos guardias que lógicamente eran gente muy dura, que no se asustaba ante cualquier peligro, dice, los guardias
temblaron de miedo ante él. Y eso que él no les amenazó, era nada más con solo verlo. Temblaron de miedo ante él y se quedaron como muertos. Esto es una pequeña ventana de lo que es el resplandor, por decirlo así, de la gloria de un ángel, no del mismo Cristo. Imagínate el cuerpo de Cristo glorificado. La humanidad santísima de Cristo tiene ya en el cielo su lugar natural. Tu Señor ha dado tu vida por mí. Tu Señor me esperas allí. Y tenemos que vivir en este mundo, en medio de muchas vicisitudes, pues como ciudadanos de la tierra, en medio de dificultades, de injusticias, de incomprensiones, pero también en medio de esa alegría y esa serenidad que da el saberse verdaderamente hijo de Dios. La esperanza del cielo llena nuestro diario caminar. Y todo lo que fue antes pena, dolor, miedo de los apóstoles, se les convierte en gozo. Por lo tanto, nosotros que somos discípulos de Cristo, sucesores de esos discípulos, tenemos que tener ese mismo gozo, siempre, pero especialmente en estas grandes fiestas. Y por tanto, todas las personas que estén a nuestro alrededor, nuestros parientes, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, todos tienen que notar que somos como ellos, que gozamos de esa alegría en medio de las dificultades, de ese optimismo porque somos verdaderamente hijos de Dios. Y nos unimos de una manera estupenda a la Madre de Cristo que sube, que participa de un modo inefable, es decir, que no se puede explicar más que nadie, de la glorificación de su propio Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.